Buenas tardes. Inicialmente, comentar un poquito cómo surge el tema del libro, y es que ya se ha publicado hace un tiempito porque nace a partir de mi tesis de pregrado en filosofía, un estudio de pronto sobre la filosofía musical, y pues justamente abordando uno de los temas, o dos de los temas que más me apasionan, la filosofía y el metal. Y pues desde entonces digamos que se dio la oportunidad de poder hacer la publicación en línea, porque pues por el tema de las editoriales y más por lo polémico del asunto, pues era mejor hacerlo digamos ya a través de una editorial como esta, donde uno mismo genera la edición, se imprime y se puede comprar según lo que pues, las personas estén interesadas por demanda, básicamente. Entonces surgió una investigación, una inquietud académica en relación a, sobre todo, temas bastante personales en la escena metalera, que sé que más de uno de pronto han visto, han vivido, o de una u otra manera les han contado esas situaciones. Entonces, digamos que la primera pregunta es: ¿por qué y para qué un libro que incluye el metal con la filosofía? Ya se han visto y hay muchos libros populares en relación con el metal, pero esos especialmente están escritos en Europa, y particularmente digamos que hablan, por ejemplo, mucho sobre la escena del black, todo lo que fue la quema de iglesias en la guerra civil. Hay otro, digamos, como el antropólogo norteamericano Sam Bloom, en donde él hace unos estudios que yo referencio acá, más de historia del metal, un poco de la idiosincrasia de cada uno de los subgéneros y demás. Pero básicamente lo que se quiere, o lo que se quería en ese momento, porque ya hace bastante tiempo, es entender un poco pues, si hay alguna línea de pensamiento en la escena metalera. Y pues mirar si de pronto autores externos que han intentado desestabilizar el metal, digamos que transformarlo a conveniencia, normalizarlo, o sea, hacer que la escena metalera se vuelva conformista. Y como pues, los que tenemos esto como un estilo de vida, entendemos y sabemos que no llegamos por una moda ni por algo pasajero, sino más por unas preocupaciones muy puntuales, muy específicas, y que esto determinó pues, nuestro proyecto de vida en más de una situación. Hay aquí pues, algunas aparentes respuestas a por qué, por ejemplo, el metalero no se debería limitar solamente a la música, sino también, por ejemplo, a leer y escribir, hacer investigación, trabajo académico, pedagógico. En el magisterio, por ejemplo, yo soy profesor del distrito y la ADE tiene una propuesta que se llama Cátedra de Rock, que se intenta pues implementar, pero justamente digamos que por un tema generacional hace rato que no se trabaja esta cátedra, y a veces pues, se trabajan temas teóricos y pedagógicos con los estudiantes en los centros de interés, o si no, formación musical, o las dos cosas de la mano. Pero pues digamos que no solamente en ese sentido, sino ayer escuchaba un programa, una entrevista que le hacía un profesor, Pavel, no recuerdo el apellido, en la UNAD, en relación, por ejemplo, con la antropología del metal. Entonces le hacen también un recuento, le hicieron una entrevista y demás. Se ha trabajado en sociología, pero digamos que en la filosofía había más bien poco. Y la idea era pues, esclarecer si dentro de los subgéneros del metal había o habrá presencia de nihilismo dentro de la escena, y así uno de pronto tener claro pues, digamos, cuál es el futuro que tiene el metal. Partiendo de eso pues hago una aclaración. En la filosofía de Nietzsche, aunque ya los más estudiosos se dan cuenta que Nietzsche en realidad es vitalista y que él denuncia el nihilismo, o sea, como la negación de la vida que tiene la sociedad y la cultura, los valores tradicionales, como una negación de lo dionisiaco. Básicamente, digamos que mucha gente lo relaciona directamente con el nihilismo. Es como esa negación, como que no me pego a nada, como que no sigo nada, no creo nada, no tengo ninguna ideología, nada es nada, muy puntual. Y en segunda instancia, digamos que también para informarse,
concienzuda tener, pues por lo menos, entender lo que intentan expresar las letras, como opiniones subjetivas en su momento de los artistas, de los músicos que las escribieron, pero si estas letras intentaban cuestionar esos valores preestablecidos de la sociedad y la cultura. Se hace un análisis semiótico, que se usa el método de Umberto Eco, que habla un poco de la guerrilla semiológica, o sea, eso es básicamente desarmar el discurso y entender un poco cómo a través del lenguaje se puede hacer, digamos que, disruptividad. Por decir algo, si yo escribo Dios con minúscula, entonces estoy haciendo guerrilla semiológica porque estoy usando el lenguaje para sentar una posición, llamémosla contestataria, en torno a una cuestión cultural, y lo estoy haciendo desde el lenguaje. También mirar cuáles son los procesos semánticos, porque digamos que lo que se ve en el metal es que como que cada quien tiene una interpretación diferente según sus vivencias, su proyecto de vida, cómo haya entrado el metal, su actualidad y demás. Entonces cada quien va a entender, y les doy por ejemplo una situación puntual de una canción, Hijos de Caín de Barón Rojo, que no está en el libro, pero los que somos ateos agnósticos le interpretamos como un cuestionamiento de la religión. La gente que es creyente relaciona esa canción y le hace citas bíblicas. Entonces la interpretación de esa misma letra varía mucho, porque la misma canción cada quien tiene una postura totalmente diferente. Y por otro lado, para lo que se buscaba también referenciar el nihilismo, y como ese modus de vida, ese modus vivendi de los sujetos, de las personas frente a diferentes objetos, y la interacción social que hay entre esos sujetos, acá pues llámese metaleros, metales. El nihilismo. Entonces, dentro del nihilismo, yo busqué como dos vertientes. Una es el nihilismo pasivo y otra es el nihilismo activo. Llamémoslo el nihilismo pasivo como una inconsciencia, inconformismo, donde hay una negación y todo el tiempo va a traer a la población, por ejemplo, las personas a los de más de 60, 70 años, que todo el tiempo se quejan del sistema y de cosas, pero nunca hay, digamos que, una acción concreta para cambiar esa situación, y todo el tiempo es una queja, no sé qué. Mientras que, pues de pronto el nihilismo activo puede usar el metal como una herramienta, un instrumento, para alcanzar una conciencia y una autorregulación, y pues enfrentar esas situaciones o cuestionar esas problemáticas humanas. O sea, es una forma de pronto, un punto intermedio antes del vitalismo, ese nihilismo activo. Pero la pregunta es de si en la escena metalera somos nihilistas. O sea, existe, está presente, la gente se identifica con el nihilismo. Entonces, la idea era ver si esta corriente filosófica, tal y como se concibe, está presente en el metal, como estilo de vida o como construcción de pensamiento. En torno a la metodología, como ya les había dicho, es el análisis semiótico de Umberto Eco, y busca pues cómo dar cuenta de cómo funcionan los signos en el mundo social, y a su vez cómo estos signos conforman una cultura. Es un análisis literario en el libro que se hace de las líricas, de las letras del metal, y mirar pues la interpretación cultural tradicional. Se le aplica esa interpretación a la guerrilla semiológica y se hace una descodificación o decodificación intencionalmente divergente para analizar y construir pues las estructuras de los fenómenos socioculturales. ¿Cuáles son los objetivos? Que si uno analiza profundamente esas letras, pudiese alcanzar utópicamente el ser crítico, digamos que alcanzar eso que tanto hablamos los metaleros durante nuestro tiempo, hablamos de, y decimos libertad de expresión, libertad de expresión, libertad de expresión. Pues en qué tanto de verdad estamos liberados, tanto tenemos libertad, desarrollar como una interpretación semántica o un método de interpretación semántica propia. También mirar cuál es la dinámica entre semiótica y semántica en las letras, y analizar y desafiar con los valores predeterminados. Eso claramente pues es uno de los objetivos que tenía la filosofía de Nietzsche, y que creo que también coincide con lo que
somos y pensamos muchos metaleros, inclusive rockeros. Entonces la experiencia de evolución, hay una introducción en el libro para dar cuenta, porque eso es algo de lo que muchos metaleros como que reniegan, no se acuerdan, o les da amnesia autoinducida, y es que pues el metal tiene mucho, que ver mucho del blues, del rock and roll, tanto en instrumentación como en lo que representa la disconformidad y la protesta, porque pues, recordemos por ejemplo el blues, Storyville, Nueva Orleans, comunidades oprimidas, comunidades afro-oprimidas, sectores vulnerables, y la música como una forma de protesta, la música en contra de esta segregación social. Entonces, de todas maneras, el metal también bebe de eso y nace como una contracultura imbuida. De pronto los que recuerden de la generación de los que murieron jóvenes, Janis Joplin, Jim Morrison, Lee Harris, pues es una contracultura, viene del tema hippie y es contestatario. Y nace, digamos que acá hay como una línea de tiempo más o menos el nacimiento del metal en general, uno podría decir que con Gis Dawson o con Black Sabbath, podría uno ubicarlo a finales de los 60, pero puntualmente digamos que ya lo empiezo a ubicar es como el heavy en los 70, el thrash, el death y el black en los 80. El black a veces hay gente que lo ubica como en los 90, pero hay bandas como Dark Throne o Maiden, pues que surgen en los 80. Esto es la tumba de Jim Morrison en París. Justamente siempre que se cumple, cada año cuando se cumple cuando en la fecha de la muerte de Jim Morrison, la gente se reúne, como que habla, filosofa un poco, consume alcohol, come todo, en torno a pues no solo la música de Jim Morrison, sino la poesía que él escribía. Tenía un libro, no lo puedo conseguir de poesía específicamente, es muy complicado intentar conseguirlo, entonces es cierto que no lo indagué, pero a Jim Morrison lo relacionan mucho con el nihilismo. Y pues justamente la filosofía de Nietzsche, y hablando de Jim Morrison, pues hay dos formas de vivir, y según lo que plantea Nietzsche, digamos que hay también dos formas o dos tipos de música. Una música polinéa, cuando te escribes hablaba del dios Apolo, y cómo el dios Apolo, digamos que hablaba un poco de la belleza, de la tranquilidad. El dios Apolo era como alguien que representaba lo bonito, lo bueno, algo así. Entonces una música suave, pasiva, superficial, las letras pues tal vez son muy superficiales, como que no hay un aporte fuerte intelectual. Generalmente las personas que escuchan la música muy tranquila, porque no aporta mucho en la letra, pues no tienen una crítica social fuerte, no sé, conformismo, y las temáticas pues son las que nosotros hemos visto, inclusive por ejemplo hace falta incluir varios géneros musicales, que ustedes me corregirán. Hay un radio hip hop que está entre las dos cosas, porque en el rap y el hip hop, así como hay crítica social y hay gente que quiere salir del gueto, y hay gente que también el rap y el hip hop tiene una historia social y cultural, hay otros que lo usan como una excusa para una especie de autoexclusión nihilista. Pero pues no es algo que no pasa en el gueto. Sí, hay grupos pioneros de banda de hip hop porque, por ejemplo, el mensaje ha sido salir del gueto, salir adelante, no caber en la torre, no sé qué, y tener un proyecto de vida alejado de la delincuencia. Hay unos que funcionan hasta el servicio militar, otros que se le conciencia de las letras, pero hay otros que lo usan es como una forma de decir que la paz es dura. Mientras que por el otro lado, y siendo bastante pretencioso, está la música de Tiziano y el nihilismo activo. Pretencioso, ¿por qué? Porque se inventa que canta el metal ahí. Entonces, sí, ¿por qué? Porque es una música fuerte
alternativa, profunda. Muchos dicen el metal tiene de todo y uno puede escuchar metal según el estado de ánimo o lo que necesita. Si uno necesita ser guerrero en ese momento, si uno necesita reflexionar, si uno quiere pensar en destrucción, si uno quiere pensar en historias mágico-míticas, lo que sea, pero pues digamos que Japón tiene unas letras, en su mayoría, hay muchas bandas que tenemos con muy coherentes, científicas, críticas y contundentes, por lo que uno diría que pues, es bastante intelectual. Inclusive en Inglaterra, en la Universidad de Exeter, hay un pregrado en metal, que como lo aplican naturalmente, no sé, pero sí es un pregrado a que la gente se inscribe y sabe ejercer como graduados como metalero o algo así, no sé. Sí, como el certificado oficial de metalero. Entonces, y pues es eminentemente intelectual porque ha tenido muchos acercamientos con la literatura, con la poesía, con el cine, con el arte. Hay muchos metaleros que están vinculados con la academia y muchos rockeros y metaleros que tienen formación académica. Pues las temáticas de las que se habla y justamente las que uno puede aprender pues son todas estas que aparecen y muchas más. Especialmente digamos que esto de la supremacía de lo ético por sobre lo estético. Pensaría yo que la mayoría de las bandas, excepto algunas bandas MS de Black, pues tienen mensajes antibélicos. Pero especialmente digamos que el libre pensamiento son cosas que de pronto comparte con el punk, con el rock. Sí, siempre y cuando digamos que las personas, y ese es el objetivo del trabajo, entiendan la coherencia, que no pase como en el concierto de esta banda Green Day, si no me falla la mente, que aunque es una banda comercial, tiene cierta influencia de punk, pero va una persona con una gorra maga a ese concierto. O sea, hay una incoherencia total porque lo que presenta el rock y el punk no tiene nada que ver con lo que representan esos grupos, digamos que de extrema derecha como los magos, que en pleno concierto con su gorra pues es un poco raro, como si no hubieras leído o escuchado las letras de la banda. No sé, o si de pronto le hubieran dado la verdad como que es el parche, bacano, vamos, y que los que vamos a conciertos sabemos que eso pasa mucho. Tanto en hombres como en mujeres uno ve que hay mucha gente porque es el parche en el momento. Una parte, digamos que, de intentar convertir al metal, acercarlo hacia el nihilismo activo y en su efecto en algún momento hacia el vitalismo, es con mi esposa tenemos y con unos amigos tenemos una fundación que se llama Fundación Amigos Filosofía. En el año 2022 hicimos un festival de metal, se llama, porque solo hemos tenido una versión, podría ser la segunda, ya les cuento por qué. Festival Musical de Derechos Humanos Metal Paz. Eso fue en Voz al Recreo y Voz al Porvenir, con dos eventos, tanto cerca frente a la plazoleta de la Universidad Distrital como en el Cabildo del Recreo. Hubo ahí como un tema simbólico de recoger plántulas, o sea, futuros árboles, alimentos no perecederos y libros. Y todo eso, digamos que las plántulas se sembraron allá en Bosa, los alimentos no perecederos se donaron al centro de víctimas de ahí que hace esta casa de Bosa también, y con los libros pues se intentó armar una biblioteca comunitaria, pero al final se donó porque pues estaba complicado el espacio. Se donaron la mayoría para que otras personas estudiaran la biblioteca comunitaria. Hay una cosa bastante jocosa, porque en el momento me dio rabia con dos detalles que me dieron rabia en el momento, pero quiero ilustrar un poco con estos ejemplos puntuales cómo se puede presentar el nihilismo en el metal. O sea, fue un evento en donde nosotros buscamos garantizar lo más importante para unas bandas, que es el sonido. En un festival lo principal es el sonido. O sea, les pueden decir, no, es que la vamos a certificar, nosotros como fundación podemos certificar, eso no es lío, pero que certificar que una cosa que la otra, incluso hay unos festivales en donde ni siquiera les pagaban, pero nosotros dimos un pago porque pues, los artistas trabajan en eso. Entonces es un insulto, una grosería, uno no generar un pago. Se hizo el pago, pero nos enfocamos especialmente en el tema del sonido. La anécdota es la siguiente. Una banda de Black se negó a tocar en el festival, no voy a decir nombres, solamente porque el festival decía paz.
tuvimos un debate con esta persona. Claro, pues es que la guerra es simbólica, es contra lo cultural, es contra la represión, es contra un poco de cosas, pero inclusive es una guerra contra el cristianismo. Entonces, ¿qué pasa que tenga la palabra paz y que sale de derechos humanos? Digo, pues decir, no, es que nosotros somos muy radicales en este tema y no sé qué, entonces no vamos a participar porque tiene la palabra paz, aunque somos de acá de la localidad. Y somos muy radicales en esa ideología está. Tiempo después, a una de las integrantes, no sé si la bajista o la guitarrista, para la descubrieron y hicieron un matoneo en las redes sociales porque la estuvieron bailando reggaetón o salsa, una cosa así. Entonces, ahí sí era la profundidad ideológica de la que el hombre se estaba jactando ahí para negarse. Otra banda también se negó porque decía que el hecho de que lo organizara una fundación que dijera de derechos humanos, como que eso iba en contra de ellos, como que esto era. Ellos decían que eso era hacer política, que eso era una politiquería. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito más adelante porque hay una cosa bien polémica, y es que en el metal dicen que nosotros no podemos tener una posición política. Dicen, el metal no es de derecha ni de izquierda, pero no significa que no podamos tener una posición política. Somos sujetos políticos, no significa que no podamos tener acciones políticas. Tenemos derecho a escoger, o sea, no a tener una postura. Correcto, porque justamente abstenernos de tener una postura nos lleva al nihilismo pasivo, o sea, yo no hago nada, no digo nada. Y quería mostrarles como ese ejemplo, que es algo puntual. El festival fue muy bueno, pero justamente como la temática. Para la segunda edición se está buscando hacer una temática de laicidad, o sea, separar la iglesia del Estado. Eso es lo que más promovemos los ateos. Entonces por eso no se ha podido. Porque es directamente generar dos jornadas o una jornada de apostasía. La apostasía es cuando se renuncia a la religión. Yo digo, de padres, renuncio a la religión, a que mis papás me inscribieron. Eso. Entonces, para decirles, bueno, vamos a ver, la blasfemia es un derecho humano, tiene un día, el 30 de septiembre, es el Día Internacional de la Blasfemia, está vinculado con el derecho humano a la libertad de expresión. Si somos blasfemos y paganos, pues vamos a renunciar a la iglesia. Pero no hemos podido concretar eso. Entonces, lo que se plantea ahí, retomando el tema del libro, es que hay ciertos espejismos musicales y de pensamiento. Hay una mentalidad, llamémosla crossover. Esta es bastante curiosa y puntual, en la que se pasa de creer en el Dios judío cristiano a creer en Satanás. Vamos a tomar como ejemplo la malinterpretación que han hecho de Black Sabbath. Por ejemplo, Black Sabbath siempre han creído que ellos son los más oscuros, satanistas, porque en algún momento hicieron una canción sobre Aleister Crowley, porque igual que Jim Dawson estaban vinculados con este movimiento satanista, luciferiano que estaba en Estados Unidos, en Los Ángeles, en otras ciudades. Pero lo que ignoran es que, por ejemplo, Black Sabbath empieza a usar la cruz invertida, y esa cruz invertida es lo más cristiano que hay, porque uno de los apóstoles, San Pedro, no creo que fue Pablo, dijo que no era digno de ser crucificado como Jesús, entonces que lo crucificaran con la cruz invertida. Entonces algunos estudiosos, inclusive en la entrevista que hicieron en el conversatorio de la tal, algunos estudiosos del metal dicen que el rock o el metal tiene algunos orígenes cristianos, refiriéndose a Black Sabbath, por ejemplo. Porque ellos nunca han dicho que no sean creyentes. Ozzy Osbourne en algún momento sacó una canción sobre se llamaba Dios ha muerto en inglés, pero pues tenía como que una postura muy agnóstica. demostró seguir a los sionistas al final, pero esas podría ser no descartan. O sea, después de la reality uno pensaba que no podría haber algo peor, pero sinceramente eso fue cuesta abajo. Entonces digamos que hay ciertas referencias ahí que si uno entendiera la línea de tiempo histórico o analizara esas situaciones, pues no digamos que se atrevería como a decir ese tipo de cosas. Algunos dicen, no, pues me gusta el metal, pero no me gusta que me pongan rótulos, que me cataloguen, yo soy un espíritu libre, y bla, bla, bla. Algunos dicen, no, solo con la música, las letras no.
80 y los 90, tema de consumo de alcohol, de drogas, de Mustaine, My Brain, muy consumidores y intentando rehabilitarse, se vuelven religiosos, se convierten al cristianismo. Eso pasó acá en Bogotá también, cuando montaron esa iglesia metalera, que era de Pantecrato. En Bosa, pero y subía con esa cosa. Y entonces no, que no bailen, que no sé qué, Creo que el man ahorita, después de que volvió a Estados Unidos, siempre se dedica como a hacer humor, como que hace videos, creo que se llama exégesis, algo así. Él hace como cosas que aparentemente son chistosas, pero no, o el man está vinculado con eso o no, pero de todas maneras, ahí viene la palabra y viene la siguiente que lo semántico. ¿Qué es la exégesis? La exégesis es la interpretación de libros religiosos. Eso es términos de sociología. Eso es lo que hacen los curas, los pastores, los rabinos, interpretar un libro religioso, pues es la exégesis, que es diferente a la hermenéutica. Entonces, lo laico, lo civil es la hermenéutica, lo religioso es la exégesis. Los que dicen, no, pues el metal ya pasó de moda, mejor escucho otras cosas. Estamos hablando de también, por ejemplo, hablar de este libro, cuando sale, yo uso el término rebelde con causa, y voy a decir una grosería que por de Pancho Santos luego sacó un libro que decía que rebelde con causa, una cosa así, y yo, maldito. Porque si se dan cuenta los términos, las palabras, las subvierten, las cambian. Los libertarios ahora no son anarquistas, los libertarios ahora son de derecha. O sea, la instrumentalización de la palabra para mi beneficio. Entonces es una conveniencia, ¿no? Un poco, ¿qué es esa mentalidad onírica de la que de pronto no estamos exentos en el metal? Lo onírico, los oníricos eran aquellos espíritus que trabajaban para Hades y que generaban los sueños, pesadillas, ensoñaciones. Los que han visto Caballeros del Zodiaco van a reconocer a los principales oníricos. Entonces, cuando ellos llegan al onírico, se me olvidó el nombre, Himnos Tánatos. Y hay muchos más, Morfeo, que es como el más conocido, pero son casi 1000 oníricos. Entonces, el onirismo básicamente es el sueño, el mundo de los sueños, de las ideas, lo que no es real. Se está hablando entonces también, por ejemplo, de identificarse con Satanás, y si eso es onírico, toda vez que sabemos que hay satanistas, llamémoslo teístas y no teístas. Hay algunos que están más vinculados, por ejemplo, qué sé yo, con una especie de naturalismo, de panteísmo. Pues ahí tiene sus variables, ¿no? Pero qué tan real es y tan diferente a identificarse con el texto judío cristiano es eso. Pues porque esos dos dualismos religiosos básicamente se necesitan, Dios no necesita Satanás, sino con quién se pelea, o sea, quién acusa. Si no existen los satanistas, si no existimos los ateos, ¿a quién le echan la culpa a los religiosos de todos los males del mundo? No tienen a quién inculpar. Y pues lo único es referencia, digamos, que al plano de los sueños, cómo las personas, la sociedad, asume lo lírico como si fuera algo real. A veces con una disonancia cognitiva descarada, pero no hay lío porque pues, la lógica va a pero cuáles son, digamos, que algunas cosas importantes en torno a aprender, a interiorizar y saber que el metal tiene un direccionamiento contracultural, pues que todos sabemos que no es una apariencia indumentaria, no es como que yo vaya a un concierto y por más que hasta me maquille la cara, si no siento la música, pasa como, hablamos solamente de rock, sacan en redes sociales estos días un man que me gusta tocar Guns N' Roses, aunque no sea una banda que me guste, pero digamos que uno va a un concierto a disfrutar, y el man estaba comiendo sus papitas de hamburguesita y sube una imagen acá comiendo mientras que toca Guns N' Roses. Entonces, ¿a qué va? Con el metal, pues una ventaja es que se puede aprender de varias cosas. Yo creo que hemos aprendido muchas cosas que usamos en nuestra vida con el metal. Es una pasión para nosotros. La idea es que no esté sujetado de ningún tipo de dogmas ni sociales, ni culturales, ni sexuales, ni políticos. Es una forma de vivir, no
no es solo una forma de socializar, como que echar unos tragos y fumar y no sé qué, pero no, pues eso se puede hacer con cualquier otra música, no hay nada de diferencia. Yo también puedo hacer eso escuchando salsa, reggaetón, no sé, socializar, hablar con la gente. No, no es solamente eso. La que aportan o que tienen, hay faltan muchas cosas. Las letras del metal, todas estas características de paganismo, nihilismo, blasfemia, que como le dije es un derecho, tiene un día de celebración, escepticismo, de construcción, bueno, en fin, un sinfín de cosas que aportan las letras del metal y que de pronto acá se intenta en el libro mostrar un poco cómo se relaciona o qué características tendrán los cuatro principales subgéneros. Es muy ambicioso de pronto intentar hablar de grind o brutal slam, death metal, no sé. Vamos a ir con unas cosas así como muy puntuales, con algunas bandas de pronto insignias y que nosotros sabemos que están inmersas en el nihilismo porque de una u otra manera tienen aspectos positivos que nos muestran o nos llevan hacia la realidad, pero tienen tienen también sus aspectos un poco negativos. Ya cuando uno entra, por ejemplo, a decir, no, mano, bueno, chimba de banda, la hermandad, no sé, los hermanos del metal y demás, pero hace un tiempo cuando de pronto uno de los integrantes fue desligado de la banda por pedofilia. Entonces uno dice, ¿cuál es la hermandad del metal y cuál es la construcción y qué están haciendo diferente los conservadores al resto de la sociedad si el tipo lo tuvieron que desvincular, apartar porque tenía un proceso ahí legal por pedofilia, por poseer por pornografía infantil, Pornografía infantil. por posesión de pornografía infantil. Con cada una de estas bandas pasan ese tipo de cosas como con cada de los artistas porque pues igual estábamos en esa línea entre los paredes. Sí, esa es otra pregunta y otro tema. No, es que, ¿qué es lo que debo yo juzgar? ¿El artista o la persona? Entonces, si es un artista que hace un metal muy chimba, pero me está mandando unos mensajes que van en contra de lo que yo como metalero considero que es la libertad, ¿en qué dilema tan informal voy a estar? ¿En qué dilema voy a estar yo? Que suele pasar con muchas bandas, muchos artistas que de pronto mi esposa me decía la vez pasada, por ejemplo, que Axel, bueno, yo vi que en el concierto de Guns N' Roses, su cantante, desde ayer, salió Axel Rose con una bandera de Palestina y todo el mundo, qué chinga, sí, la causa palestina, pero mi esposa me refrescó la memoria, porque la verdad son muy buenas para refrescar la memoria. Axel Rose tiene una canción, Guns N' Roses tiene una canción racista, en la que Uno en un millón se llama. sí, como que indican que pues, en Estados Unidos hay una segregación, o sea, es evidente porque si en el rock y lo plantea así como cuando Metallica saca una canción vanagloriando el ejército de Estados Unidos cuando estaba en Irak, en Afganistán. Entonces tienen su rabo de paja, igual que como todos los seres humanos lo tenemos, ¿no? Entonces digamos que hay ciertas cosas en el medio que puede ser autosuficiencia, pero también nihilismo, perseverancia, constancia, poder individual. En el thrash, estas bandas también insignes, la velocidad, también el nihilismo, inconformidad social, rebeldía, crítica de las normas religiosas y políticas, no en todas. Y ahorita vamos con el ejemplo de África, que es una banda muy conocida acá, no solo en Bogotá, sino en Colombia, insigne, banda insigne colombiana. Y a la diosa muerte significa que está, el álbum de marcha así, que están trayendo a colación la filosofía de Nietzsche. Pero hay varias contradicciones en cómo se desarrollaron los eventos luego de que Acuto ya se desintegró, luego cuando se unen otra vez, hay unas cosas que van totalmente en contra de lo que se supone se refieren las canciones. Y es que si el álbum, por ejemplo, los que lo hayan podido escuchar se dan cuenta que es anticristiano, que es existencialista, que es nihilista, pero Elena se volvió cristiana. Moisés se volvió fascista. Uy, sí. El abogado, que era el vocalista, que Carlos. no tengo pruebas tan dudas, que no fue quien escribió las letras. Para mí el que murió en suicidio fue quien las escribió. Dijo que no era metalero. Él solo era alguien que
Que él nunca, que él nunca había sido militante del metal, que él nunca había sido metalero. Y que eso solamente había sido una etapa de su vida, él lo dijo, sí. Atrás, a él le hicieron una entrevista, y creo que fue César el que tiene el programa de Push Metal, ahorita en Estados Unidos, y que antes eran los de Maldito Metal Colombiano. Maldito, que ajá, hacen sí. esa entrevista. Y entonces dice, no, eso fue una etapa de mi vida. ¿Se acuerdan que antes yo le dije, estoy inventando una etapa de la juventud, porque es Un como, estilo de vida. como, yo también fui rebelde, yo no sé qué, pero ya se nos que no. Entonces, no. Y esa banda, pues, luego el hombre vuelve, luego de una disputa con Moisés por el tema de los derechos de autor, pero no es que representen ni el thrash metal, ni el nihilismo, ni la filosofía de este tipo que escribe estas letras, que se le nota el dolor, el existencialista en las letras, sino que el tipo volvió porque cuando nosotros estamos ya mayores y nos empezamos a quedar calvitos, nos da una cosa que se llama la crisis de los 40, entonces uno empieza a sentir un poquito menos joven. Entonces digo, ay, me voy a volver a hacer el cabello, voy a volver a cantar, otra vez mi etapa metalera para sentirme joven. Más eso que otra cosa. Porque si no era metalero, pues no cuál es la explicación. Eso sí, por ejemplo, y eso se puede ver en diferentes bandas de. Acá, evidentemente, pues Chocho Gallas no hay nada que cuestionar. A Masacre tampoco. A José de Metal Remains, que yo conozco tampoco, ni Nihilist, porque Nihilist duró muy poquito tiempo como en ejercicio. Son bandas que podemos usar en el análisis del libro, pero pues el death metal, específicamente, digamos que uno desde el libro lo definía como el análisis de la psique y la filosofía humana. Señor. Nihilist es pre-hombre, si no se mal. Sí, eso estuvo 2 años en 80 y final de los 80 solo estuvo como 2 años, no recuerdo bien las fechas, pero es 30 hombres. Y si digamos que en el trash hablábamos de que una característica del trash, porque me devuelvo, es la crítica social, porque así haya bandas que sean cristianas o que tengan mensajes o nombres estilo Sodom, mismo, si hacen crítica social, como cuando tiene la gente naranja, bombardeo de Vietnam. En ese caso, entonces, el metal es el análisis de la mente y la filosofía humana. Tal vez el death es el subgénero más filosófico que podrían encontrar en el metal. Hay escepticismo. La mayor cantidad de los que somos ateos o agnósticos o no creyentes, o como se le quiere definir, muchos están en la escena, están en el death, o los que están muy vinculados con la academia. Hay un análisis y crítica, hay potencia, tiene que tener, el death metal tiene que ser potente. Vamos con la polémica, que es el black. Entonces en el black, bandas que se trabajaron, por ejemplo, fueron Zaratustra y James Price en el libro. Hay otros referentes como Dark y Horta, Bathory, Nargar, que Bathory efectivamente no hace el paganismo que de pronto algún tipo de satanismo, no, ¿verdad? Paganismo, hablar de las tradiciones antiguas precristianas, como Roosevelt, es totalmente cuestionar la forma en cómo evangelizaron al pueblo vikingo.